Está así, está en escala así, weón. Lo tenés también, sale todo. ¿Qué? Ah, ¿verdad que estáis tocando? En escala así. Y si nos estás viendo en este momento, llegamos a tu algoritmo o en tus búsquedas curiosas, estás en este momento acá, eres el indicado. Cabra Porque curioso. seguramente Cabra curioso y cabro curioso. buscaste por la caída del imperio y llegaste. Buscaste por al abordaje. ¿Qué pasó en Chile la semana pasada? Porque este es el primer podcast político. Me encanta. Ay, cachado, La soy- actitud. La actitud. Ay, no sé. La actitud. ¿Qué es Carlos número 15? Mira, yo de todos los podcasts que sigo, este es Kit Carlomagno, es el mejor de todos. Sí, Y no es porque yo esté aquí. A mí No, muchas gracias una a opinión todos. objetiva. Nuevamente Andrés. No, pero. Gracias. Aguanta Andrés. Podemos revisarse. No. ya. No. Ya estamos. ¿Qué estás haciendo? Pero si Esta es Kit Carlos pero si Magno. estaba comiendo. No, ya habías parado de comer. Madre de Dios. Todo bien. Ya, estamos. ¿De qué Andrés, muchas gracias por de nuevo aceptar esta invitación. Oye, ya Andrés tiene fans, le escriben likes. Bueno, Sus reels son los más vistos. algunos tengo. No, bien Andrés, tus Es análisis más polémico. internacionales son... Tenemos la exclusiva con Andrés acá. O sea, vamos a hablar cosas que O no sea, se escuchan en la televisión. Trato de dar la exclusiva aquí. Cuando- Únicamente aquí. Cuando Putin va a atacar Ucrania, le avisa primero al Andrés. Andrés puede predecir guerras futuras. Hay algo que está moviéndose nuevamente. Vamos a Bloque internacional. Andrés. Ah, sí. Titulares. Titulares. ¿Qué Uf, hubo en la semana? tenemos muchas situaciones. O sea, no en la semana, desde Hay que muchas novedades. hace 15 días. Vamos. Vale. Sí Vamos. podemos. Vamos. Adelante. Titulares. Todo tuyo. Bueno, Bueno. Sí. sí. Dale. Ya, lo que yo supe de esta semana y tú vas a ir comentando, Bueno. si es que estoy equivocado, si es que no supe nada. Caché que Elon Musk renunció al departamento Correcto. de eficiencia gubernamental. Al DOGE. En inglés le llaman la sigla DOGE. Sí, renunció para entender sus negocios. Estaba con muchos problemas Iba en baja, de rentabilidad en los últimos digámoslo. 2 meses, 3 meses. En los últimos cálculos había quedado la rentabilidad Y muy su fuerte popularidad de también. Tesla, de SpaceLink. Claro, y les falló también un intento de llegar a Marte en su último. ¡No! Claro, que le vienen fallando todos. Sí, digamos que no va a ser tan Yo pensé que sencillo. ya estaba en Marte. No va a ser tan Elon sencillo Musk. llegar a Marte. Y está perdiendo, competitividad con la China, en concreto la empresa de automóviles eléctricos BYD o BYD, que es la gran empresa china, le está comiendo el mercado, las cuotas de En mercado Europa arrasó. a Tesla. Sí, tremendo. Entonces, claro, Pero, frente a eso, yo creo que dijo, ya tengo que preocuparme por mis empresas. A Trump no lo voy a manejar porque Trump es inmanejable, yo Claro. creo que lo puede manejar nadie. Y sí, renunció. Yo creo que lo más importante aquí es que el tipo sirvió para que Trump llegara a la presidencia. Bueno, desde el punto de vista del presidente de Estados Unidos, ¿no? Mm. Sería eso, ¿no? Después ya, ahora renunció y vuelve a casa. ¿No? Y en algún momento Elon Musk era una figura pop casi como venerado y como modelo a seguir de muchos, como figura de éxito, como Tony Stark de Avengers. Y hoy día es como, llegó a ser un viejo facho que empezó su popularidad a descender y con eso Tesla y las marcas que lo siguen. Pues hay varios videos donde aparece gente destruyendo autos de Tesla. Le está yendo mal. Claro, porque igual al comprometerse políticamente seguramente pierde o tiene problemas con la otra mitad de los consumidores que votaban por el Partido Demócrata, evidentemente. Oye, Claro. ¿qué significa para Muy- la gente? Muy Yo expuesto. siempre pregunto lo mismo. ¿Qué significa para la gente, para el estadounidense de a pie? ¿Esto es algo que influye en su política interior fuerte? ¿O qué? La renuncia de Musk, no creo. No. No genera un estado. No, porque de hecho ¿Se se fue fue de enojado? buena manera, no. Ah, no se fue. Dijo que esto va a quedar su trabajo, que el DOGE va a quedar, que es cuestión de darle tiempo a que estas medidas se consoliden, etcétera, etcétera. Y se fue de una buena manera con Trump. Sería mínimo, yo creo, el impacto. Porque todo el mundo ve que el tipo es un empresario, básicamente, ¿no? Y va a volver a eso, ¿no? A dirigir su grupo económico, en su conglomerado, ¿no? De empresas. Ya que estamos en Estados Unidos, ¿qué Sí. sucede ahí? Que Trump. Supe que tuvo un revés en la corte en algún tema Sí, legal.
legal y que le Esa es tiraron para otra atrás los- titular. le tiraron para atrás los... Tuvo un revés hace 3-4 días con la Corte de Nueva York, ¿Ya? que el Tribunal de Comercio que está federal que está en Nueva York, que obviamente aquí en la política interna estadounidense Nueva York es un estado, como lo es Wisconsin, Michigan, etcétera, o como puede ser California, y California, por ejemplo, el estado del Pacífico, y Nueva York, en el Atlántico son feudos demócratas. Hace como 50 años que son... entonces son feudos de oposición a Trump en lo institucional y en lo bueno en las votaciones electorales hoy en día. Entonces, no es de extrañar, no digo que por eso es el resultado, pero puede haber alguna influencia en ello. Y ahora, claro, eso le querían bloquear la interposición de aranceles, pero de los aranceles generales. Eso del 10% universal y sobre todo los generales también que hubo a China, que puso el 30%, ¿no? Bueno. Pero no los sectoriales, no al acero, al automóvil. El tribunal dijo, y eso es un detalle importante, que podía tener autoridad para casos sectoriales bien explicados, bien fundamentados, de interponer aranceles. Pero no a pero países. no los genéricos. Exacto, No, no a no. países. O sea, Y luego le rechazaron, apeló el gobierno estadounidense y fue aceptada la apelación, entonces eso quedó en nada. De momento se detuvo el bloqueo a los aranceles genéricos. oye, pareciera ser que Trump hizo la apuesta más alta que pudo, luego cachó lo que se podía, lo que no se podía, pero avanzó. Buena estrategia. Pero avanzó. Exacto. Avanzó todo lo que más pudo, dejó cuestiones instaladas ya, como mínimo. Claro. Sí. Claro, Sí, ya es un avance a es lo que como la estaba- estrategia que lleva, ¿no? Y dejó, de hecho, los aranceles continúan, ha tenido este revés, pero fue breve, digamos, duró hasta que hizo la apelación al día siguiente. Y no sé si eso tenga mucho recorrido, creo que no va a tener muchas consecuencias. Porque... Oye, Andrés, ¿y Trump está avanzando en efectivo en una agenda de industrialización, que vuelvan? Está avanzando en inversiones. ¿Existe eso? ¿Es Sí, real? hay una agenda de inversiones que ha conseguido inversiones de alrededor de $6.000 millones en Arabia Saudita en estas giras internacionales que se comprometieron a invertir. Está trayendo empresas como Nvidia, está presionando a Apple para que invierta en Estados Unidos. Entonces sí que está, es decir, tiene toda la voluntad y hace todo el esfuerzo en atraer inversiones y está llegando a acuerdos para ello. Sí. Habría que darle tiempo para que eso se concrete. Claro. Se De imagina, momento está en a nivel de acuerdo. se imaginó una industria automotriz. Porque vi un titular que decía que una industria automotora china Sí, pues, trabajando en Estados Unidos. ¿Lo hablamos acá o No. no me acuerdo? no sé, ¿Cómo ¿lo que? soñaste? O lo soñé. Pero ya me imagino un escenario donde hay empresas chinas En Estados Unidos. en Estados Unidos produciendo para China, pero acercando el comercio, acercando geográficamente a todo el continente. O sea, con Puede haber sido soñado, ¿eh? la guerra comercial que hay ni cagando permitirían algo así. No, imposible. Lo que pasa es que hay un refuerzo de lo nacional, del nacionalismo estadounidense, ¿no? Con Trump. Entonces, claro, la idea es cómo generar esta autosuficiencia y recuperar la industria, la inversión productiva en Estados Unidos y que no todo esté deslocalizado en China. Va a ser difícil, pero lo está intentando y va teniendo ciertos éxitos. Pero bueno, eso puede tardar 1 o 2 años en verse materializado, ¿eh? No va a ser inmediato. Y Pues las plantas tienen que trasladarse, digamos, las empresas completas, Claro. la planta de producción. No es algo rápido. Y porque la economía siempre está ligada a la guerra en materia bélica, ¿cómo se ha desarrollado el escenario? Veíamos Rusia, Ucrania, otros conflictillos que han habido, posición de Europa sobre la guerra. ¿Cómo ha evolucionado eso de la perspectiva yanqui? Yo creo que ¿Qué han estado mirando? sí, en los últimos 5 o 6 años esto es más patente. De hecho, desde la guerra del COVID, ¿no? De los confinamientos y todo ese momento, empieza como esta tendencia a los estados ya nacionales a tomar relevancia, a las superpotencias. ¿Por qué digo guerra del COVID? Porque tuvo como todas las consecuencias De una guerra. parecidas a una guerra. Claro. Tuvo un número muy importante de gente De bajas. claro, fallecido. Tuvo inflación, que es uno de los elementos también que están presentes en los conflictos bélicos, en la inflación, paralización de actividades económicas, etcétera, etcétera, caída del PIB.
Entonces, bueno, todo puede ser en parte a raíz de ese momento la recuperación de cierta visión de las superpotencias actuando en el escenario internacional, no solo por lo económico, sino también por su seguridad e intereses de supervivencia ya como estados, ¿no? Como estructuras territoriales y estatales. Entonces, esa disputa hoy en día es más patente que otros periodos recientes, sobre todo lo que nos tocó vivir desde la caída de la Unión Soviética. Si por lo menos hubo ahí 20 años en que solamente Estados Unidos era el hegemón mundial, él decidía lo que se hacía en cuanto a invasiones, conflictos bélicos, etcétera, etcétera. Hoy en día eso está en disputa y el libre mercado y la globalización era el mantra anteriormente, ¿no? Ahora empieza a haber otra manera porque justamente el fenómeno chino y el crecimiento de China como potencia económica ya genera un contrapunto con Estados Unidos que ya no lo puede aceptar y tiene que enfrentarlo No directamente. lo puede seguir ocultando. No lo puede seguir miles ocultando. de No lo puede seguir influencers ocultando. chinos que Claro. están haciendo Esto- una guerra Entonces, comunicacional. ese brutal. conflicto, esa competencia interestatal entre estados, entre superpotencias, es nuevo para nosotros. Nosotros no lo vivimos. Nosotros, si agarramos la Guerra Fría, terminó en 1990, 1991 con la caída de la Unión Soviética. Y de ahí hasta 20, a lo menos 30 años, hasta el 2020, que no veíamos esta situación de que existen potencias disímiles, al menos tres grandes potencias, que serían Rusia, China, Estados Unidos, ¿no? Y ya con el desarrollo de un conflicto bélico. Que, claro, y luego vino el 2022 la guerra de Ucrania, que ya es una guerra fáctica, concreta. Para algunos es una operación especial, que sería como le llaman los rusos, para otros es una guerra, y tuvo ese proceso que está ligado a la guerra civil en Ucrania desde el 2014. Entonces, bueno, sí, hay unas dinámicas complejas, pero ahí están los intereses de Estados Unidos sobre todo. Y bueno, y la Unión Europea, que ahora está en realidad esto se transformó en una guerra entre la OTAN Y la Unión Europea. y la Unión Europea y China y Rusia, perdón, entre la OTAN y Rusia, una guerra proxy, es decir, por delegación, que se llama técnicamente, que sería el lugar proxy Ucrania, ¿no? Porque ¿qué hace la OTAN? Financia a Ucrania, entrega material bélico, armamento, y quienes se llevan la parte más difícil de poner los soldados y la gente es Ucrania, ¿no? Claro. Y esto, como alguna vez comentamos, una o dos veces, que esto viene desde el 2019, desde un programa y un proyecto que hay a nivel de Pentágono y de la RAND Corporation, que es la asesora principal del Pentágono, que está esto a nivel de fuente abierta, de extender Rusia o afectar Rusia, que ya en el 2019 eso se escribe y se da como un objetivo de la política exterior de Estados Unidos. Y eso está documentado. Y eso está documentado y es de fuente abierta. Se puede acceder 2019. buscando obviamente en inglés y acceder al sitio web de RAND. Y lo mismo, eso tiene que ver con el gobierno anterior, sí. Entonces Trump aparece como queriendo terminar con esta guerra en concreto, la de Ucrania estamos hablando. Y bueno, tampoco le está saliendo fácil. Porque esto se extiende, porque Rusia va ganando la guerra. Pero, Claro. pero a ver, No quiere hacer cese al fuego, un alto al fuego, no está en su interés concreto de inmediato. Porque lo que nosotros sabíamos, hasta donde le habíamos seguido la pista en Kit Carlomagno, es que había tenido una conversación de paz, o más que de una tregua para intercambiar soldados, alrededor de 1000 por lado. Yo recuerdo que iban a hacer esos intercambios hace 2 Rusia. semanas. Sí, lo llevaron a cabo. Lo llevaron a cabo, pero sí, se realizó. luego veo los titulares que Trump está diciendo que Putin se volvió loco y que no lo puedo controlar y prácticamente lo voy a salir a lo voy a ir a combatir. ¿Es tan así o fue el titular? Sí, el titular es uno de los varios y habituales titulares que da Trump, ¿no? Pasa que Trump es un personaje que tiene, claro, entra a romper, entra a hacer una presencia pero rotunda y sobre todo tiene, como podemos llamar, incontinencia en cuanto a lo verbal, ¿no? Es decir, no es una persona que se modere o se controle. Yo creo que en Rusia se lo tomaron como de quién viene, es decir, lo tomaron de una manera, no le dieron como una mayor importancia porque quizás, y en general lo importante que es ver los hechos, ¿no? Pero Sí, las acciones concretas más que los discursos, que también inciden, pero más bien los hechos. Entonces, lo que dijo Rusia era que era una
textualmente el portavoz ruso dijo que era una sobrecarga emocional de Trump. Para decir que lo dicen con altura, digamos, con nivel, ¿no? Se estresó. Fue un momento de sobrecarga emocional. Ha tenido problemas. Dios Sam está con problemas. Está con problemas. O quizás ese día estaba jugando golf y le fue mal. ¿Y qué busca ahora Rusia? ¿Qué espera Rusia para terminar la guerra? ¿Cuál es su próximo objetivo? Muy buena pregunta. Yo creo que los rusos están... ¿Por qué terminar la guerra? Claro, porque están avanzando. Se calcula que en unos meses podrían ya tener la mitad de Ucrania territorialmente ocupada. En la velocidad que van, entonces están en una situación, digamos, ventajosa. Entonces no están por justamente ahora hacer un alto al fuego para que se rearme Ucrania. Con los otros países. Entonces, por eso digo que es difícil en este momento. No, por las tierras raras. Quedaron el 2 de junio, quedaron de hacer un nuevo intento en Estambul. Este 2 de junio, la delegación rusa con la ucraniana. Yo creo que lo que Rusia quiere es que Ucrania salga de cualquier opción de entrar a la OTAN, que le aseguren una zona de seguridad y que los territorios rusos, digamos, de población rusa, anexarlo al Estado ruso. Si eso se acepta, y creo que a cambio, por lo que estuve leyendo, lo que están planteando es incluso aceptar que parte del capital ruso que fue embargado, claro, que embargaron en el inicio de la guerra en los bancos occidentales, el Euroclear en realidad, sobre todo en Bruselas, en Bélgica, que es un banco que maneja el tema de divisas, ¿no? Y los rusos tenían ahí depositado, bueno, hicieron semejante, digamos, falta a las reglas del juego internacional económico que le embargaron el capital. Son como 300.000 millones de dólares. Ah, bueno. Son monedas extranjeras. ¿Y qué estarían dispuestos a una parte de eso? A dejarlo. Dejarlo para que lo utilicen como reconstrucción de lo que haya que reconstruir en infraestructuras críticas en ciertas zonas, ¿no? En Ucrania. Que eso sería como lo que darían a cambio, pero ellos quieren asegurar lo territorial, la parte rusa de Ucrania, que es toda la zona del Donbass, y eso principalmente. Y los otros países... y que no entre a la OTAN, que se asegure que no ingresa a la OTAN. Y los otros países que están alrededor, esos países chicos como los países bálticos, esos son claves porque son muy belicistas y están en una, y históricamente tienen una animadversión a Rusia. Y Bielorrusia es amigo de Rusia, ¿cierto? Sí, Bielorrusia sí, pero ahí en los bálticos es Letonia, Lituania y Estonia. Y claro, esos tres países pequeños, esos países de 2-3 millones de habitantes y territorialmente también pequeños, claro, ellos tienen como una animadversión a Rusia, al pueblo ruso histórica. Y eso viene de largo, incluso muchos de esos, gran parte de esas poblaciones pelearon junto al Tercer Reich, ¿no? A Hitler en el momento de la Operación Barbarroja, de la invasión de Rusia, en ese momento de la Unión Soviética. Bueno, no solo ellos, también había gente de otros países de Europa, brigadas, pero sobre todo los países bálticos estaban en ello. Y bueno, hoy en día se mantiene esa tensión y ahí hay un punto también que considerar, que la OTAN se expandió desde 1990 hacia los países bálticos. Se expandió, claro. Hizo un cerco a Rusia. Entonces esa agresión, esa agresividad es como el gran problema, porque Rusia lo ve como una amenaza existencial, que le llaman. Ahí también, de esos países que limitan por ahí con Rusia, está Polonia y Bielorrusia, ¿cierto? Polonia no limita con Rusia, está con Ucrania. Con Ucrania. Está en la zona tensa, digamos, de la situación. Y claro, Polonia es un estado que apareció en la historia reciente después de la Primera Guerra Mundial. Antes estuvo 100 años desaparecido. Digamos, fue un estado que siempre ha tenido problemas territoriales, porque fue absorbido por Alemania en un momento y luego por otras potencias como el Imperio Austrohúngaro. Entonces en la Primera Guerra Mundial se crea, digamos, la nueva Polonia, y en la Segunda Polonia toma gran parte de la Pomerania alemana, prusiana. Entonces ahí yo creo que históricamente ahí también hay un tema delicado, porque no sé qué va a pasar si es que Alemania se hace la potencia principal de Europa militar, que es lo que también por otro lado se está apuntando, y qué va a pasar si en algún momento, claro, y están tomando las decisiones para ello también,
¿Y qué va a pasar si en algún momento empiezan a poner ojos en Polonia, en la parte que históricamente fue Alemania hasta hace 130 años? Claro. Tampoco es tanto, no es nada históricamente 130 años. Y Entonces, bueno, ahí hay una zona que se está, ¿Alemania tiene ganas? es que Alemania tiene se está tensando. yo creo que increíblemente. Alemania tiene un problema geopolítico que consiste en que no tiene todos los grandes. Si tú me preguntáis, yo sin ser un experto ni nada, pero si tú me preguntáis en 50 o 100 años más qué países van a estar, va a estar Rusia, va a estar China, va a estar Estados Unidos, como esté, pero va a estar. Pero Alemania tiene el problema de que está encerrado. No tiene para dónde crecer. Tiene países limítrofes por todos lados, entonces tiene un problema de expansión que necesita una guerra expansiva Alemania si quiere ser un actor importante en 100 años más, ¿o no? Ahí habría que mirarlo con detalle porque digamos, hoy en día ya no es una época de disputas colonialistas dentro de Europa, de Europa excluyendo técnicamente a Rusia, aunque se podría decir que Rusia es parte de Europa evidentemente, porque como un país continente tiene una parte en Asia y una parte en Europa, pero si miramos solo la Europa habitual, ese territorio europeo ya no está en una competencia interestatal, está en una ¿cómo se llama? Colonialista o imperialista, sino que está en una comunidad europea, al menos en términos económicos, monetarios y de mercado. Entonces ahí los conflictos entre las naciones yo creo que pueden venir por algunos revanchismos tal vez históricos, porque se está viendo cierta tendencia a superar lo que fue el acuerdo el acuerdo tácito e institucional de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el orden que emerge de la Segunda Guerra Mundial, que era una Europa digamos que protegida por Estados Unidos en lo militar y en la defensa y en la seguridad, protegida y digamos subordinada a Estados Unidos, pero con actividad económica importante, con inversiones, con desarrollo económico y también con un estado social potente, un estado de bienestar real en Europa. Eso ya se está poniendo en cuestión y ese es como el punto clave, porque al Estados Unidos dejar de, y todo indica que ya no ve a Europa como su principal socio o aliado de interés, no lo ve, está viendo por sus intereses propios y por eso dejamos, ahí Europa está en una situación que parece que está buscando quién va a tomar la defensa de Europa territorial, como continente, como incluso porque, como te digo, está la Comunidad Europea. Y ese papel lo está jugando Alemania, parece, o lo quiere empezar a jugar. De hecho, se propuso Merz, esta persona que trabajó en BlackRock, hace poco era funcionario de BlackRock también, se propuso, ha llegado recién al poder en Alemania, iniciar para que de aquí al 2030 Alemania, inversiones para que Alemania sea el principal ejército europeo. Eso era impensable hace un año, impensable, no había manera, porque está toda esta historia detrás de Alemania, ¿no? Que por ABC, por lo que sea, fue clave en las dos guerras mundiales. Y eso es lo que el riesgo, yo creo que tiene que ver más bien con temas históricos, con alguna posición de hegemonía que no se tenían y que se va a adquirir nuevamente, y no sé cómo lo irán a manejar. ¿Por qué digo que no es expansión tanto? Porque la población alemana está muy envejecida. Son poblaciones que demográficamente están decayendo, entonces también ese es un elemento que se podría considerar que quizás no es que esté en una situación, y el crecimiento económico en Europa en general está ralentizado, no un crecimiento en auge, entonces no es que se busque expansión territorial por mercados, que los mercados ya en cierto modo los tienen aún, sino por alguna situación nueva en cuanto a la estructura de defensa y seguridad de Europa y la conexión con la historia reciente, esos cambios en la historia reciente. Por ejemplo, ahora, y aquí termino, Alemania decidió esta semana, una cosa increíble, poner 5.000 efectivos de aquí al 2027 en Lituania. Y ahora empezó con 400 efectivos, una delegación de efectivos militares, situarlos en Lituania. Eso era impensable hace un año. Quieren meterse a la guerrita. Y ahí hay otro elemento clave que, si lo vemos territorial y geográficamente, Kaliningrado. ¿Qué es Kaliningrado? Es una ciudad rusa que queda en el Báltico y está rodeada por Lituania y Polonia. Y ese puede ser el siguiente lugar donde puede arder aquí la mecha y el problema de otra crisis después de Ucrania.
Kaliningrado, que viene de la Ojo. Segunda Guerra Mundial. Lo dijimos acá en Carlos Magno. Esa era Aprovecha. una ciudad de Alemania, se llama Königsberg. Y se llama Kaliningrado desde la Segunda Guerra Mundial. Ahí Rusia, obviamente, tiene el acceso a lo que siempre busca históricamente, que acceso a aguas Claro. cálidas, aguas tibias, al Báltico, y tiene unas bases militares y bases navales. Pero está rodeada por, hoy en día, al menos contendientes o contrarios. No digo enemigos porque aún no hay guerra, pero contendientes o contrarios, como es Lituania Pero y es Polonia. como una carnada en el fondo. Ojo, ahí está el lugar. Es lo Este que, Game of Thrones y global eso- es una maravilla. ¿No? eso es delicado porque Va a yo empezar creo a hacer misiles balísticos para probar entre... ¿sabes? Yo creo que Pero mover yo creo que- 400 a Alemania para allá. Yo creo que Rusia no va a aceptar jamás que Alemania ataque a Claro. través de guerra proxy por Ucrania con misiles Taurus, que es lo otro que Alemania ahora había con el otro canciller socialdemócrata, el que había anteriormente, había descartado pasar misiles de 500 kilómetros de alcance balísticos a Ucrania. Lo había pasado Inglaterra, lo había pasado Francia, pero Alemania había dicho que no se quería meter. Y Merz ahora dijo que sí y les va a pasar los misiles Taurus. Y Rusia declaró que eso no lo iba a aceptar, que no iba a aceptar que ningún misil alemán atacara a Rusia. Y eso tiene que ver con la historia, por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que murieron 27 millones de ciudadanos soviéticos. Y fue con la esa mayoría palabra rusa. ningún misil Sí, alemán. sí, no textual, Ya. pero Pero ese claramente fue- que no ese iba a fue el aceptar, claro, ningún acto ofensivo digamos, bélico de parte de Alemania a través de estos misiles. Porque claro, es que para los rusos es súper importante. No, está, decir, comprendo, estamos Entonces, viendo. yo no sé, No, ¿Qué? además Los el traumas de el guerra. aniversario de la... fue hace de nada la gran guerra patria para los rusos al fin de la Segunda Guerra Mundial. Ellos llegaron a Berlín, fue ellos los que derrotaron a la Sí. Alemania nazi, fueron los que llegaron a Berlín. Entonces, yo te digo, ¿Cuántos millones de muertos? 27 millones los rusos, 8 millones los alemanes, 27 millones los rusos. Se dice pronto, pero así. Y fue por la invasión de 1941 de Alemania a Rusia, la Operación Barbarroja, que traicionó el acuerdo que tenía Stalin con el gobierno alemán. Entonces, bueno, todas estas dinámicas lamentablemente están cobrando, están revitalizándose. Lamentablemente, digo, porque esto tampoco le hace bien al personal, a la gente de a pie, al ciudadano, No, al pero- humano, que no le hace bien Pero al la planeta, serie- a nadie, pero si tú quieres. Pero en el fondo, Ya los está. estados y las lógicas nacionales tienen una dinámica propia muchas Sí, veces. sí, sí. Y que la gente también participa. Muchas también están ahí, están apoyando, están detrás. Entonces, vamos a ver en qué la deriva. A mí lo que me extraña es la deriva armamentística o militarista de Alemania. Es muy difícil de Se abre entender carpeta de Alemania cómo que han Carlos vuelto Magno. a eso, o cómo están llevando ese camino que puede ser muy peligroso, muy Porque peligroso los para todo datos, el mundo. los datos que tú das, Andrés, por Mm. ejemplo, a mí me sirven mucho para tener una visión nueva de análisis ante lo que está pasando. Ya recordamos en Kit Carlos Magno que es muy relevante revisar fuentes, contrastarlas. Entonces, tener acceso a fuentes históricas, que quizá, no te miento, si a un periodista igual Ah. le cuesta, digamos, pero tenerte como nivel de conocimiento es vital. Por lo tanto, creo que Kit, a propósito que decíamos, mira, con el Vaticano hagamos un especial de Vaticano. Con esto que tú mencionas de la Segunda Guerra Mundial también debiésemos hacer especiales, ¿cachai? Podemos. Y Y tanto. generar, Y podemos hacer especiales si quieres de la primera. Alguna que por alguna de ellas podemos empezar. Pero y con sí, este claro. vínculo La a lo que Primera está Guerra pasando ahora, porque Mm. si bien no es lo Es mismo, que las pero conexiones, ¿sabes lo que pasa? Las conexiones permanecen históricas en Sí. estos casos realmente. y si quieren eso, Más de lo que escríbanos. pensamos. Escríbanos. Más de lo que Queremos pensamos. que hagan un especial del Vaticano. Queremos que hagan un especial de la Segunda Guerra. Andrés acá está dispuesto a contestar sus preguntas, así que Por supuesto. es parte de participar Claro. de este podcast. Kit Carlos Magno número 15. Liber Muñoz. Llevamos media hora ya. Muy Llevamos bien. media hora, ya hemos hablado de Vamos Estados acotando Unidos. cositas. de Ucrania, que no termina la guerra. Exacto. ¿Cuándo va a terminar? No sabemos cuándo va a terminar, No, pero porque no está en su sabemos. salsa. ¿Qué más? La guerra de Pakistán con India. Duró duró 3 un días. telediario, sí, duró 3 días. El Papa que ha hecho. Nadie sabe el Papa. El Papa todavía no hace ni una cosa, no ha viajado. No, ahora está en su sede Papa desapareció de en el agenda, Vaticano. entonces.
Desapareció. Desapareció. ¿Qué más? Alemania dijeron que está entrando con patitas. Oye, y lo otro que hay otro frente China. abierto ahí. Bueno, China está ¿Qué pasó con China? produciendo, Como locos. como locos, como siempre, a todo nivel, tecnología avanzada, de nivel intermedio, manufactura. He visto muchos videos chinos Claro. de queremos abrazar a Latinoamérica. Yo estoy dentro del algoritmo de estos locos. Lo que sí está... Le demostraba una influencer Sí. china. Ah, Y esta última semana sí, me enviaste una influencia. Sí. estuvieron así como amamos Latinoamérica. Sí. Como Está dice el muy proverbio cercana a latinoamericano. No, sí, son engrupidores. Sí, y así la hay un chinita discurso. dice, y nosotros nos dicen que somos chinos, cochinos. Ah, Pero eso no pero es así. no es así, porque para nuestra cultura, ser cochino... Ya, no. China, si estás viendo este programa, recibimos Ah. auspicios. Sí, acá somos capaces de hacerle auspicio a los productos chinos. Todo de calidad, todo de calidad. Todo de calidad. Está subiendo la calidad, ¿eh? Va subiendo Sí, la va calidad subiendo. porque los últimos Es que 10 años tenían- subió mucho porque antes, Tenían publicidad en contra de antes China. duraban poco esos productos. Pero No, si quieren, nosotros podemos ir a China, muy bien calidad hacer china. un podcast allá y probar esos productos. Lo Cuando quieran nos increíble invitan. es que ahora son la principal fuente de tecnología y en lo que están preocupados, bueno, en robótica, en automóvil eléctrico, en la IA, están generando dispositivos mucho más económicos como Oye, Bueno, el tema es que ahora lo que quería decir es que los chinos, claro, tienen esta visión económica, ¿no? de copar espacios, de copar mercados, y son de 64 sectores de alta tecnología, según una revista australiana, estaba viendo hace unos días, están en el, digamos, tienen en el primer lugar a China en el 57, de 64, sí, el 90%. ¿De qué indicadores son esos? Principales sectores tecnológicos de alta tecnología. Lo que tú crees, nanotecnología, biotecnología, lo que te No, imagines. Uno ve las fotos, uno ve los computación videos de China, weón, y es Entonces, como- claro, durísimo, ya durísimo. ellos lo Y que en el socialismo, por más. están, bueno, O eso sea, ya es otro tema. lo declaran en su... En su Que lo constitución. declaran, sí, lo declaran, pero yo creo una economía mixta de capitalismo de Estado, pero tiene todo, tiene esa La mezcla, ¿no? chinita a mí me dijo Sí. que el suelo no le pertenece a los chinos, sino le pertenece al Estado chino. Ah, mira. No tienen propiedad privada. Eso me dijo la chinita. Y lo aceptaban por 70 años. Y uno habla con el Estado y luego de esos 70 años te renuevan. Pero nosotros no somos dueños del suelo. Ajá, Es el Estado chino el que es el dueño del suelo. eres como, Eso es capitalismo. tienes la posesión del suelo, pero Es no la propiedad. capitalismo. No es capitalismo salvaje, no es. Ah, Salvaje no es. vale. ¿Cómo No es? es. Ellos tienen una forma de decirlo que es nueva formación socio... Sí, nueva le tienen un nueva nombre. formación, Bueno, una eso- orientación socialista, una Sí, cosa así. y que el socialismo Sí. con características chinas. También, Y también le llama socialismo de mercado, también. que es una manera de decir, Mira, si tú lo inviertes, en la Constitución podrías dice, decir capitalismo de Con Estado. orientación socialista. Sí, eso Y lo dice. tienen a nivel tecnológico, tú vas a de mencionar, están en el 90% según un indicador, digamos, Lo va a mencionar. internacional. Si alta tecnología, lo que hace 10 O sea, años el no era. desarrollo de esas Ojo, que pero- se miden pero tecnología. además pone, además Bien. China pone otro debate que ha estado siempre ganado en lo último, todo el siglo XX, que es el debate de la democracia y de los tipos de gobierno. Trump tiene una deriva autoritaria, hay gobiernos de derecha que tienen deriva autoritaria. China puede ser una sociedad autoritaria y parece que la sociedad en general empieza a ver con menos malos ojos. Las sociedades occidentales. Las sociedades occidentales Sí, claro. comienzan a ver con no tantos malos ojos un toquecito de autoritarismo, ¿no? Parece que las élites occidentales, primero que nada, las élites occidentales están viendo que no podrían llevar o intentando imitar un poco esta eficacia gubernamental que tiene China. Es decir, en China, por ejemplo, no hubiera habido un juzgado como el de Nueva York que te eche para atrás una medida gubernamental como los aranceles, Claro. o que pretenda hacerlo. Claro. Sino ya las medidas se hacen y se implementan, se deciden y se implementan. Esa eficacia, esa dirección central, parece que le está, para competir, ¿no? Para Claro. competir con el Estado chino, parece que lo están viendo las élites, sobre todo hoy en día. Y sí, la autocracia, aunque mucha gente la cuestiona, ¿no? Como concepto que suena mal, suena crítico, pero
la capacidad de planificar que tiene el Estado chino, por ejemplo, los planes quinquenales, eso ya se ve que para Occidente es un 50, déficit. ¿qué es? 5 años, quinquenales. Es un déficit. No hay, entonces, ahí entra, en ese paquete entra como que hay una sensación de que sí, el liderazgo carismático y eso no sé si va a ser algo positivo para las sociedades nuestras, porque las sociedades como China tienen una mirada distinta en lo cultural al fenómeno. El confucianismo, ellos siempre tienen una idea vertical, otro tipo de valores que entienden la cohesión del Estado, y el Estado mientras cumpla, ellos no se preocupan, que ellos ¿me entienden? No hay esta idea de pluralismo ni de gobierno, ese gobierno oposición, o sea, aunque muchas veces eso es un teatro, la política, una ficción, pero no existe eso, ¿viste? No existe. Lo que me cuenta la chinita es que ellos no pueden elegir partidos, no existe eso. Ahí está, pero sí, con el partido único que tienen, pueden cambiar la política. Desde ese lugar, pero siempre desde esa posición. Nosotros no podemos cambiar partidos políticos, pero sí el partido cambia nuestras condiciones políticas. Es decir, ahí no se fragmenta, no hay escenario de competencia política. Y digamos, aceptan ese escenario no democrático. Cuando yo estuve en la cultura china. Hay una cuestión con esas, por ejemplo, cuando estuve en Cuba, yo conversaba con la gente ahí, le decía lo mismo. Aquí se ve muy raro en Chile que no haya, o se ve autoritario, que en Chile se ve muy autoritario que no haya pluralidad de partidos y que sea visto como una dictadura afuera. Entonces me decía esta persona que era un jubilado que había trabajado para el Estado en algún momento, tampoco era neutro, él decía que en el fondo la política de los partidos era politiquería. Que lo que pasa en Chile, lo que pasa con ustedes, es que ahí se agarra la derecha con la izquierda y no avanzan en nada. Y nosotros estamos en una situación de que no podemos darnos el lujo de estar haciendo esas disquisiciones. Pero acá nosotros trabajamos en los consejos comunales, que hay una organización que es a nivel barrial. Claro. Luego tienen un delegado que va a nivel de la población más grande, luego un delegado que va a otra cuestión, de eso se elige un diputado, y ese diputado compone el poder legislativo, que es como una asamblea del pueblo, con dirigentes. Pero así van dibujando la estructura del Estado. Obviamente no es que ahí todo el mundo esté de acuerdo en eso, pero así es la forma en que a mí me contaban que funcionaba la vida política dentro de Cuba para la decisión. Porque viendo, el número de desarrollo, a mí me llamó mucho la atención el indicador que dice el Andrés de esta como ranking que tiene China y un crecimiento hacia la tecnología. Un centro de estudios estratégicos australiano. Porque aquí, objetivo, digamos, en países, no en la propia China. Indicadores de desarrollo para estos países latinoamericanos, Chile particularmente, ya en los últimos 50 años han sido eso, bueno, así como construir más edificios, más tecnología. ¿En dónde, perdón? En Chile, en Latinoamérica. Y esos indicadores, si yo los comparo esos mismos 50 años con China, bueno, ¿a quién le ha ido mejor? Es que ningún país latinoamericano figura en ese índice que te estaba comentando. Mi punto es, con democracia acá y con una dictadura quizás del proletariado, no lo sé en el caso chino, parece que es así. Bueno, al menos en el cubano sí, pero en el caso chino no sé si es dictadura del proletariado lo que ellos indican. No, y ahí va como creo que ya no. No, pero eso lo han cambiado. No, pero socialismo, sí mantienen socialismo con único. Características chinas. Mantienen un partido único. El partido único, sí, partido comunista. No se puede cambiar. Tiene orientación socialista. Pero no es que ¿sabes? Ahí como que hay un punto, yo creo que es relevante ahora, un mecanismo más bien también, que es los planes quinquenales. Porque en esos planes de que el Estado tiene una presencia importantísima en la economía, controla las finanzas, las telecomunicaciones, la energía, etcétera, y hace los lineamientos de política económica cada 5 años, los planes quinquenales. Y ahí hace el cambio y la transformación de ese momento. Por ejemplo, a raíz de lo que hablábamos de China, ahora en la actualidad misma, hace unos días salió el nuevo plan quinquenal, es en 2030 ser la principal potencia en nuevas tecnologías digitales. Ahora prácticamente casi lo es, pero tienen un problema de dependencia de la compra de chips, de semiconductores con Taiwán. Lo tienen que resolver porque están dependiendo de eso y lo que quieren es autosuficiencia tecnológica. Total, autosuficiencia. No dependen.
y están en ello, están en hacer, Huawei está haciendo su propia fábrica de semiconductores. Pero, Entonces, eso lo hace un plan quinquenal porque en nuestros países hay gobierno-oposición. Estaba viendo esa relación. Hay partidismo, pluripartidismo, todo esto que decían que era politiquería, lo decían de esa manera. Pero ¿cuál sería nuestro plan quinquenal? No hay. No hay una política de desarrollo nacional. No existe. Acumulación una política en los ricos, una ¿no? política que se pueda aplicar sí. y que pueda funcionar. No Pero existe. para los ricos sí ha funcionado. El plan quinquenal, Veamos, en los planes quinquenales en este tipo de países, de estas democracias, sería la constitución. La reforma, es decir, la constitución del 80, digamos, que es la que aún rige el neoliberalismo y toda esta estructura del Estado, eso es anquilosado como es la estructura del plan quinquenal, ¿no? Si lo quieren ver así, que es un gran plan quinquenal Sí. que te genera una forma de hacer economía y una forma de hacer política incluso. Y una economía de mercado neoliberal, de materias primas, todos estos temas que vemos las deficiencias de Chile y otros países de América Latina, también la dependencia económica. En cambio ya los planes quinquenales son los que van desarrollando la economía. Y ahí se está viendo que eso es una ventaja. Digamos, no hay que ser ideológico para eso, meramente técnico, meramente con eficacia. Porque y lo último que hicieron, hay un sector privado ahí también en China, que podría ser el 40-45% de la economía. Hay sector privado, hay empresas privadas, hay competencia empresarial. Pero el Estado tiene una fracción importante, casi la mitad de la economía y los ejes de la economía, que es las finanzas, la energía y las telecomunicaciones. La estructura, la infraestructura. yo veía, Entonces ese es el sistema, que Yo hoy en veía- día funciona más. yo, ¿no? yo Exacto. Eso es. veía un programa de una persona que vivía en China, que estudiaba chinesiología, no sé cómo se llama eso, y decía que hay hasta cierto tamaño que la economía en China funciona, capitalismo o mercado, hasta cierto nivel de la economía, hasta cierto nivel hay libre competencia hasta cierto nivel, o sea, el emprendimiento propio, la gente, Claro. el chino común y corriente no piensa que es socialismo. Piensa que tiene que levantarse en la mañana, tiene que ir a trabajar porque tiene que vender algo, y hay mucha iniciativa privada. Hay iniciativa privada. Mucha iniciativa Claro. privada, hasta cierto punto de la economía. Cuando esa industria que se va La chupa el formando Estado. empieza a crecer mucho y empieza a tener alguna relevancia estratégica, La compra. es tomada por el Estado. Bien. Es tomada por el Estado No y la se vaya. controla para controlar el desarrollo en esa área. Pero al mismo tiempo las personas que llegan a ese momento en donde dicen que mi empresa me la va a comprar es como un reconocimiento, hay una cuestión de capital simbólico, Claro, Porque- de honor, así porque máximo. vino el iría al Estado, me van a comprar la cuestión, y es como casi una realización, decía este compadre, ¿cachai? Bueno, lo que le pasa a muchos emprendedores con estos fondos picantes y pequeños que tenemos nosotros en Chile, cuando te reconoces como... Eso es una escala mayor, lo que estoy diciendo. Claro, pero es que hay competencia, por ejemplo, hay empresas que quiebran, otras se fusionan, la de coche eléctrico es una competencia brutal. BYD llegó porque fue competitiva con Xiaomi, con etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro que hay competencia en China, si existe mercado. Entonces, por eso te digo que es un sistema mixto. Pero también hay un tema nacionalista, porque... Pero si el socialismo tiene mercado, ¿no? Espérate. El Para socialismo, sí, el socialismo tiene mercado, lo que pasa... ¿No lo anula? En Chile se intentó hacer un sistema socialista en algún momento, lo sabemos, Sí, sí. la construcción del área de propiedad social. Claro, lo que había ahí era que muchas empresas privadas pasaban al área estatal, grandes oligopolios y monopolios pasaban al área estatal. Es decir, no se hizo como una situación 50 y 50, por decirlo. Ya. Pero tampoco se iba a hacer planificación central y ni plan quinquenal, porque en Chile nunca se propuso hacer un plan quinquenal. Entonces fue otro experimento, digamos. Ujú. Pero el socialismo sí incluye, yo creo que esto nace, toda esta política económica, sobre todo en la China actual, nace en la nueva política económica, la NEP de Lenin, que se aplicó en Rusia entre el año 20 y el 27. En esa década se aplicó una política mixta. Luego se hizo una opción por la industria pesada y un poco el mercado se dejó de lado. Y todo el ahorro interno se canalizó forzosamente hacia la industrialización pesada, acero, maquinaria, equipo.
bélica también por Stalin, para generar un Estado fuerte. Pero fue otra opción, otra decisión. Pero eso se remonta a esos tiempos y ahí podría ser una política socialista, digamos, desde ese punto de vista como histórico. Bueno, Y parece ser que lo de China es una lava que viene bajando y que es incontrolable, porque imagínate, 1.400 millones de personas bien formadas, en gran parte bien formadas, o sea, salen ingenieros hiper especializados, en un año se hacen miles, gente muy formada, son muchos y organizada a través de rígidamente, de modo que si hay un plan, quieran o no quieran, las personas se ciñen a ese plan. Entonces la capacidad de hacer un contrapeso, porque India es un país que tiene más habitantes, pero vive en una desorganización al parecer, en una competencia entre en la industria interna y con un nivel de pobreza material. Claro, evidente. Es un sistema de castas. Entonces ahí hay bloques de población que no se pueden contactar con otros, digamos. No pueden tocarse, no pueden hablar. Entonces hay un sistema de competencia o de mercado difícilmente se puede desarrollar. Y los hindúes tampoco tienen idea de convertirse, no tienen el objetivo de convertirse en un país socialista de planificación, digamos. No está en su objetivo. Sí, eso es otro tema, el tema de la India, aunque es una economía dentro de todo potente a nivel regional, ¿no? En la zona de Asia, por la población misma, que es más que China, lo superó hace poco, 1.400 millones también. Pero bueno, yo creo que aquí China de momento, y todo esto que hemos hablado se traduce en bienestar al menos material y al desarrollo económico en la población. Yo creo que mientras la población, siempre pensando en la particularidad cultural china, ¿no? También, que hemos hablado recién. Mientras la población vea esos desarrollo económico y esos beneficios materiales de bienestar social, esto se mantiene y crece. Yo veía a las chinetas felices persiste. Diciendo no tengo casa. Los chinos tienen tren bala. Estados Unidos, los trenes de Estados Unidos son pésimos. La infraestructura pública está abandonada. Los chinos tienen los trenes más rápidos del mundo. No, una locura las fotos, sí, los videos. Es otra realidad la que se está generando ahí y bueno, ahí van. Para el cierre ya. Avanzando. Ya este es el cierre, compañeros. Kit Carlomagno número 17. Muchas gracias. Si te quedaste hasta este momento, por favor, dale like, compártenos. Por favor. Esto es lo que necesitamos. Son buenas conversaciones las que tenemos acá. Así que déjenos sus comentarios, compartan, invita a otra persona. Súper interesante. ¿Sabes qué, amigos? Si yo estoy en mi casa y me tomo por casualidad, o porque los curiosos van a llegar. O porque me enviaron el link, yo me quedo viendo el programa. Y después pongo like, y después voy además y comparto que estoy en desacuerdo con todo. No sé, es lo mismo, pero... Genial, sí. ¿Sí o no? Sí, extraordinario. Bueno, eso es Andrés, Liber. Chicos, siempre un gusto. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Chau. Dice nomás. Kit Carlomagno número 15. Estamos viendo Blog Internacional, varias cosas ya están sobre la mesa, pero... Para, pucha, podrá coser la sorpresa. Se ve la cerveza. No podemos llegar a tanto. De ahí la salud. Los chinos nos van a huear. ¿Qué estás haciendo? Kit Carlomagno número 15. Volvemos entonces. Sí, volvimos porque tuvimos un pequeño break. Tuvimos un pequeño break porque nos quedó un tema muy importante y yo creo que es el evento a nivel internacional más urgente de atender. Y el que uno mira de no tener ninguna capacidad de hacer algo real, concreto, es la situación de Palestina. Hubo una publicación esta semana que la promocionó Boric en su Twitter y fue criticado. Pero yo vi era la lectura de una carta ¿sabes de lo que estoy hablando? Sí, lo que pasó esta semana es que, bueno, dentro de la política internacional de Chile hoy en día hemos aplaudido, en cierta manera, ¿no? La relación de Boris y su opinión con respecto al conflicto, o sea, el conflicto a la guerra o a los crímenes que se están dando o el genocidio que está pasando en Palestina. Que Boris tiene una visión muy crítica de la ofensiva, en este caso del Estado de Israel. En concreto saca a los delegados militares. Claro, lo que hizo fue que quitó los agregados militares de Israel. Los agregados militares de las tres fuerzas, ¿no? De marina, aire y tierra, ¿no? El ejército. Entonces eso ha sido una medida
importante porque hay que considerar que es el Simbólicamente Estado, te quita el incluso peso. el Estado israelí es un gran productor bélico en el mundo de la defensa, de armas y tecnológicamente bastante avanzado en ese sector. Entonces Chile es un cliente, es un comprador también, ahí hay negocios. Y eso él dijo, bueno, me parece que no va a pasar por esto una vez más y retiró como medida. Eso es una medida importante, porque claro, nosotros hablamos de esto, lleva desde octubre del 23, va a cumplir, bueno, un año y medio prácticamente, un poco más. Y según la revista The Lancet, que es una revista británica, ya cuando se cumplió un año del conflicto en el 2024, en octubre, hace 6 meses, hablaba de cerca de 200.000 víctimas. Hace 6 meses y ahora se ha recrudecido la ofensiva sobre la población civil. No, entonces esto es lo que está pasando, es grave, y no es que lo digamos nosotros, ni tampoco lo dice el gobierno de Chile, lo dice las Naciones Unidas, Netanyahu fue... lo dice la Corte Penal Internacional de La Haya, y ahora lo dijo el Tribunal de las Naciones Unidas. Criminal. El tribunal lo dijo esta semana, que combinaba fuertemente a que pararan el asedio sobre Gaza y el avance sobre Rafah, que es otra zona en Palestina. Entonces, esta guerra colonialista de Israel, ¿no? El genocidio que se está dando, ya está llegando a unos niveles que no se puede, es decir, que no deberíamos dejar de observar y de cuestionar. Ahora lo que está pasando con Chile es que Chile hizo esa medida, ha sido cuestionada por mucha gente en la política nacional y otra gente la aplaude, pero me parece que es una manera digna de presentarse frente al conflicto, no y más al gente fenómeno. aplaudiendo. Yo sigo y le pongo like a las cosas de apoyo a Palestina y todo eso. Y hay algunos videos que son terribles. Unos niños diciendo, ¿por qué no morí yo? Ya. ¿Por qué no me pasó a mí? Porque ahora tengo que vivir ahora en esta realidad. Así, niños con desesperanza de vivir a los 5 años. No, Dios. Es que la población civil está sufriendo, incluso le hacen bloqueo de alimentos, de acceso a víveres esenciales, es decir, aparte de los bombardeos a colegios, escuelas, y eso está ya demostrado por todas las cortes internacionales de La Haya, Naciones Unidas. Pero el problema es que nadie opera, nadie actúa, nadie interviene. Por el poder del Estado Aquí Israel, parece que hay alguien que tiene China, todas las China capacidades para hacerlo. Y es como impune a la presión internacional. China, Rusia. Ni China, ni Rusia, nadie interviene. Igual dicen qué negocio voy privado. ahí, como por conveniencia de esos estados. ¿Cuál es el negocio? Es que saben que meterse con Israel es meterse con Estados Unidos. Viene casi de la mano. Sí. Claro. Y la postura gringa es sigan. El problema es que al final todas estas cortes internacionales como la Haya o el Tribunal Penal de las Naciones Unidas, que también sancionó al Estado de Israel, pero obviamente quizás no pase nada, lamentablemente, son meramente simbólicas, como la declaración son figurativas. Ese es el problema, que el orden internacional es una cáscara en el fondo en cuanto a su aplicación y a su capacidad de incidir. Y a propósito de eso, hace algún tiempo estaba el debate de si Bachelet podía ser la presidenta, la secretaria general de las Naciones Unidas. Ahora pronto va a venir elecciones y en volar tenemos a una Michelle Bachelet teniendo que... Ese fue su negocio siempre. Sí. Tiene que lograrlo. No fue esta elección. No fue esta elección. Claro. Bueno, Palestina está difícil, pero sí, hay harto que solo con difusión podemos... nosotros por ejemplo, aportar en algo. Lo otro es que la impunidad de Israel es brutal en este caso. Y aquí en Chile hay una bancada, estuve viendo que hay una bancada de amistad chileno-israelí, son 46 parlamentarios. No es menor, son 200 parlamentarios redondeando, pueden ser un 204, 200. Y podemos hablar que podría ser un cuarto del parlamento, ¿eh? Y esa amistad chile-israelí es transversal, Hay de toda la colectividad política, de todos los partidos. Y no solamente en Chile. La Palestina igual. Por ejemplo, y por el otro lado también hay un grupo de parlamentarios por Palestina, efectivamente. Entonces, esto llega a los países a nivel mundial, tiene repercusiones. Pero bueno. En América está lleno de eso. Por ejemplo, hay un líder peronista super anti-Milei, que es de apellido Moreno en Argentina. Y la polémica es que es pro sionista, es sionista. Es sionista, entonces ahí está la polémica. Entonces, claro,
tiene influencia, además toda la influencia que tiene en la iglesia evangélica. Tremenda. El sionismo cristiano que le llaman la iglesia evangélica sí está muy, muy ligada a la idea de Sion, del Israel, el tercer templo, la llegada del Mesías, etcétera. Pero en cuanto al sionismo, sí, pues la iglesia evangélica. Sí. Oye, Andrés, Sionismo cristiano le llaman también. ¿podríamos hacer un especial Carlomagno de Israel? ¿Estarías con De Israel, ¿Sí? claro, podríamos. ¿Tiene? Podríamos Si usted quiere, hacer desde el origen escríbanos en los comentarios. del Estado de israelí en 1947. Pero hagamos algo que o si quieres lo podemos hacer más hacia atrás en términos hagamos algo que le sirva, más de largo plazo, más milenarista. Pero espérense. Bueno, no sé si llegaremos al libro No, pero de la Biblia, pero hagamos algo que le sirva a los palestinos. Hagamos un tema que sirva para difundir la causa palestina también, porque no vamos a andar Pero sabiendo, claro, pero sabiendo crítica, que es claro, el Estado de Israel, po. Si van a tomar posición. Sabes que yo pienso que la causa palestina Oh, es no. una causa muy relevante y más por la emergencia y la urgencia que tiene hoy en día. Pero incluso fíjate que los propios árabes no han tomado el toro por los cuernos, como se dice, o tomando iniciativas concretas para defender el territorio palestino. Digo, los árabes, ni Jordania, ni Irak, ni Irán. Y el único, claro, los iraníes, ¿no? A través de Hezbollah, ¿no? Toda esta dinámica que hay con el chiismo, son los que sí que se enfrentan. Pero, por ejemplo, países árabes sunitas, bueno, en los árabes hay dos corrientes, ¿no? Chiitas y sunitas. Como hay católicos y protestantes, pero son todos musulmanes, ¿no? Perdón, en el mundo musulmán, porque Claro. también hay musulmanes que no son árabes. Hay musulmanes en Indonesia y hay musulmanes en Turquía, que son turcómanos, ¿no? Pero, por ejemplo, un país con una potencia militar, de todas estas, una potencia militar es Irán, pero no está en condiciones de mandar destacamentos a Israel. Imposible, pero ni Turquía, Turquía es una potencia relevante en la zona. Pero bueno, Están todos haciendo a lo lo que mismo. voy, Pero- es que todos tienen la cautela, la precaución, no sé si decir el miedo, ¿no? y si uno se fija en el mapa, Porque Israel es potencia nuclear, y eso hay que decirlo también. pero No nos puede quedar fuera el análisis que Israel es potencia nuclear. si uno mira en el mapa el territorio donde está instalado el Estado de Israel, en el sector es pequeño, Claro. es súper pequeño, pero tienen una influencia a nivel geopolítico en el sector importante, son Es hegemónicos. peso milenario más, creo. Porque tienen esa influencia. Si en términos eso demográficos es serán importante. 30 millones de personas a nivel mundial. Creo que en Israel viven 10 millones, redondeando 10 millones de personas, por mucho, ¿no? Judías, ¿no? De origen hebreo. Que, bueno, hoy en día es así y están ahí y esa es la situación, pero nosotros estamos cuestionando la ofensiva y la crisis humanitaria, ¿no? Y la guerra que hay sobre el pueblo palestino en Gaza. Es que podríamos hacer Que son Israel, cosas diferentes. Palestina y generar un Claro. programa así como Porque fíjate que se habló solo de eso. De hecho, yo creo que también hay gente de origen hebrea, de origen judía, que es una minoría en este contexto, Mm. que también están por una existencia de dos estados, ¿viste? De un estado palestino. Hay alguna gente, pero obviamente hoy en día son una minoría con respecto al sionismo más ofensivo en este caso, ¿no? Pues están aniquilados. Claro, Ser una y la minoría. crisis humanitaria es brutal y en el fondo ocurre con una impunidad que sorprende, ¿no? A esta altura del siglo XXI. Sí, que nadie podría hacer algo así. Digamos, ningún Estado podría atacar hacia una población que prácticamente no tiene medios de defensa. Así, obviamente nadie quiere el terrorismo, ni mucho menos, pero esto va más allá. Pero ¿No? tampoco hay otro tipo de aplicaciones de medidas de fuerza, porque pueden ser económicas, pueden ser los mismos aislamientos que se trata de hacer, que se han hecho con Rusia o que se han hecho con No hay nada. Cuba o con cual- No lo va a ver. Así, desde ese ángulo no creo que lo haga. ¿No? O sea, no hay tampoco una disposición. Es que hay una Aquí hay hueá un, concreta. hay un proceso que está ocurriendo a nivel mundial de que se mira con dolor, se publicita con dolor, pero parece ser que quienes toman las decisiones no existen. Y son las condiciones dadas, pero hay mecanismos para hacer. O sea, lo coherente que tú dices es que el presidente deje
rompa relaciones comerciales con Pero Israel. o sea, una respuesta ¿Qué global. presidente? ¿Qué presidente? ¿Cuál de Chile. todos? No, yo digo una decisión. Quitó los agregados militares. Sí, pero que ahora corte la relación. No, pero más allá de lo que tenga que hacer El el problema Estado. es que Chile no tiene, aunque tenga voluntad y iniciativa en este nivel, no tiene peso, eso, No, no tiene impacto. Pero Tendría que ser, pero como lo que dice el quiero, líder, lo que como quiero claro, decir un bloque. es que, Eso. por ejemplo, ¿qué puede hacer el presidente? Puede hacer, no sé si lo ha hecho, ahí que posteen la gente del Frente Amplio, que la gente del Frente Amplio ve escondida a Kit Carlomán, ¿no? Que no se sepa, pero bueno, entonces los que estén viendo, explíquenos en los comentarios si es qué está haciendo a nivel de política, de geopolítica en el continente, si es que ha llamado a algún presidente del continente para salir con una posición Claro. de Sudamérica o del Mercosur o de lo que sea, o de la OEA, no sé. Brasil ha tomado medidas también. ¿Cachai? Discursivas, Y lo ha otro es tenido que algunos enfrentamientos con la si la ONU, Sí. si un tribunal de la ONU es tan implacable para decir esto no corresponde y es un crimen de lesa humanidad y aquí te está haciendo daño irreparable y que va a ser una cicatriz para la humanidad, para la historia de la humanidad, para siempre. Quizás la cuestión más vergonzosa de este siglo y de la humanidad. Bueno, en fin, que diga, este tribunal tiene que hacer una sentencia y que los países tengan que pronunciarse sobre esta sentencia. Bueno, usted está en contra. La sentencia europea sería que se cortan relaciones económicas. Si no lo vaya a agarrar a tunazo, porque no es civilizado y todo eso, se tiene que haber algún tipo de consecuencia. La sociedad civil también podría hacer algo, que la sociedad civil lo pida. Así que pongan en el hashtag que se haga, ¿cachai? Perfecta campaña para Kit Carlomagno. Bueno, ahí estamos. Yo creo que se agrega siempre al bloque internacional, pero hagamos uno especial Israel-Palestina. Pongan en los comentarios. Esto fue Kit Carlomagno número 15. Chau, chau, chau.